No es lo mismo actitud que aptitud. Suena muy parecido. Este mensaje fue pensando en hombres pastores que no querían trabajar, que tenían mucha capacidad, eran fenómenos, pero no tenían el sentimiento de Dios. Y si no tiene el sentimiento de Dios, un cristiano y menos un siervo, no vale para nada que tengas muchas cualidades. Lo más importante es que tengas actitud, que tengas, verdad, buen corazón para hacer las cosas de Dios. Amén. Y por eso yo decía que Jesús, Dios, no necesitaba hombres con muchas capacidades y con grandes cualidades, sino gente con una buena actitud. Primero en la iglesia y luego para ti mismo voy a aplicar esta palabra. Como historia, para que darnos un poquito más la diferencia de ver cómo gente con cualidades y gente con actitud son distintos, pero el resultado también. Había una historia que todos conocemos, que había un Goliat muy grande, que era un gigante, desafiaba al pueblo de Israel, y el único que estaba capacitado para enfrentarse a él era el rey Saúl, porque dice la Biblia que de hombros para arriba también era el más alto de todo el pueblo. Amén. Vale, era un gigantón también. También tenía el título de rey, o sea, el que podía liderar el pueblo. Tercero, tenía también la armadura, ¿verdad? La armadura, porque luego se le quería dar a David, conocemos que tenía una armadura y tenía espada. Pero, sin embargo, la actitud de él no era igual que sus cualidades. Sus cualidades: alto, rey, armadura y espada. Pero era un cobarde. Se escondía en las tiendas. Se imagino a este que se estaba ya mirando, aún está ese gigante ahí y cerrando el telón. Qué vergüenza sentía el pueblo de Dios a ver cómo este rey no se enfrentaba ni hacía nada y estaba allí escondido en las tiendas del rey. Cuando se enteró que había otro que no tenía cualidades, que era más bien pequeño, menudo, gloria al Señor, y además no tenía ni la mayoría de edad, porque no le habían llamado a pelear ni a filas, porque no tenía la edad suficiente para entrar en guerra. Y por eso su padre lo había dejado ahí apacentando ovejas y le dijo en cierta ocasión: vete con tus hermanos, llévales provisiones, pan y queso para que coman y beban. Porque en él no habían visto aún a un guerrero, pero Dios sí que vio en él un guerrero. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vio en él lo más importante, que era la actitud que él tenía. Amén. Amén. Por eso cuando él se escucha lo que todos los días había escuchado todo el pueblo, y nadie había traído, ni el rey, ni generales Abner, ni Abiatar, ni otros que eran generales que tenían experiencia en guerra, nada, ahí estaban todos pasmados, porque era un gigante, les superaba en altura, les superaba en fuerza, y esto les hacía temer. Pero había uno que era pequeño, dice bien, menudo, que era ruin, que no era un hombretón, que era joven, pero sin embargo él tenía la actitud puesta por Dios de poder defender el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él dijo: ¿qué hace ese incircunciso que está desafiando al pueblo, a los escuadrones del ejército de Jehová? Como nadie va y lo mata. Si no va nadie, voy yo y lo mato. Amén. Esta era la actitud. Cuando se enteró el rey que había un joven en medio del campamento que decía estas palabras, lo mandó llamar. Le dijo: vete para acá, lo quiero conocer. No estará bien de la cabeza. Este seguro que no funciona bien, porque si no, ¿qué hace? Pero cuando le ve, se queda asombrado, porque él es un hombre con cordura, es tranquilo, no es un bravucón, no está fuera de sí, sino que dice lo siguiente: mira, tu siervo es pastor, el más joven, pero Dios está conmigo. Y cuando iba detrás del león y del oso, yo iba y les quitaba la pieza. Cuando se iba una oveja, yo iba detrás y se le quitaba. Y si se revolvía es cuando yo lo mataba. Gloria al Señor. Porque dice: porque Jehová estaba conmigo. Amén. Él sabía que lo que él hacía era gracias al Señor. Amén. ¿Ves? Esto es una buena actitud. No soy un fiera como he matado ya osos. Yo no vengo aquí, rey, porque ni que me aguante. Soy el mejor. Mira, mato osos, mato lo que haga falta. Aquí soy el fiera yo. No, hermanos. Es decir, no, es porque Dios me está contigo. Amén. Qué bueno es que Dios esté contigo. Amén. Si cantas, que cantes sabiendo que Dios te ha dado esa garganta, ese don, para que cantes para Él. Amén. Gloria al Señor. Que no se nos suba a la chepa, ¿verdad?, en nuestras glorias y en nuestros triunfos, porque se aprende más de las derrotas que de las victorias. Pues bueno, vemos que ha habido dos.
1, cualidades, el rey Saúl. Actitud, David. Y yo pregunto, ¿quién mató al gigante? ¿Aquel rey lleno de cualidades o aquel menudo sin espada y solamente con la actitud? ¿Quién ganó? Fue David. Amén. ¿Por qué? Si no tenía ni espada. Y aún le dijo, una tontería, ¿verdad? Te voy a cortar la cabeza. Pues si no llevas la espada en la mano ni llevas nada más que 4 piedras, que vienes como un perro hacia mí. Pero él sabía que Dios estaba con él y esa actitud Dios la apoyaba. Aleluya. También vemos, ¿verdad?, la historia bíblica, que es como Elías, un profeta de fuego tan grande, cuando él tiene el pueblo a su alrededor, cuando ha dicho, mirad que Dios me ha dicho que va a defender el fuego, acercaos a mí y veráis cómo cae el fuego. Claro, cuando cae el fuego, todo el pueblo ve que Dios está con él y tiene el apoyo del pueblo, porque ha hecho esto y ha matado a 850 profetas falsos, idólatras. Pero en el momento, escúcheme, de que parece que Dios no está, en el momento de que parece que el fuego no viene, que han matado a los profetas, que el rey le persigue, que el pueblo se ha vuelto a Baal, y dice la expresión, Señor, solo he quedado yo, el pueblo ha ido tras los ídolos, el rey me quiere matar, los profetas han sido muertos, no estoy más que yo solo, mándame la muerte, porque yo no soy mejor que mis padres. Y se lanzó bajo un enebro a ver si me cae un rayo y me mata ya. A ver si me cae una rama y me rompe la cabeza. A ver, porque ya no quiero vivir. Escúcheme, ¿saben por qué hizo esta desesperación Elías? Porque estaba acostumbrado a que el pueblo se le acercara a él. A tener el apoyo del rey, al apoyo del pueblo, el apoyo de los profetas, porque él fundó una escuela de profetas. Pero claro, cuando no tiene el apoyo humano, se viene abajo. Hay gente que necesita el apoyo de humano, que no te importe si no te apoya nadie, si nadie cree en ti, mientras Dios sí crea en ti. Amén. Gloria a Dios. Elías, como no se vio sin nada, Dios le tenía que decir, mire, hijo mío, que todavía tengo 7.000, que no han doblegado sus rodillas. Tengo a Eliseo que está labrando, será tu sucesor. Y va a venir un rey que va a coger al pueblo y lo va a rescatar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque se dio cuenta que aunque tenía muchas cualidades, por mi palabra cierro esto, por mi palabra más 850, claro, porque estaba respaldado. En el momento que se ve solo, se ha querido morir. Pero hay otro que es Job, que lo tenía todo. Tenía dinero, tenía nombre, tenía respeto, tenía camellos, hijos, de todo, no le faltaba nada. Tenía el imperio como un rey, tenía sabiduría más que Salomón, porque era el hombre más sabio. Si ustedes leen un día Job, verán que qué profundo, qué revelaciones tiene. ¿Por qué? Porque era un hombre con mucho conocimiento. Los jóvenes dicen que le veían y se escondían por miedo, los ancianos le hacían reverencia, era un hombre poderoso. Pero en el momento que perdió también el dinero, los camellos, los asnos, los criados, la casa, el cariño de su mujer, los hijos, la salud. Se ve, ¿verdad?, allí un trozo de ser humano, porque ya empezó a tener una enfermedad, una especie de lupus, que entraban y le supuraban los gusanos, le carcomían por dentro. Se había quedado seco y negro, más negro que yo, hermanos. ¿Qué decir? Pero ha perdido todas las cosas. Dice, por lo menos vendrá mi mujer, me consolará. Pero la mujer le dice, aún te mantienes íntegro en la presencia de Dios. Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque el diablo ha visto que quitándole a Elías sus profetas, quitándole el apoyo del pueblo, se ha venido abajo, y a este lo derribo, a este lo termino, y le he quitado los hijos, le he quitado los criados, le he quitado el oro, le he quitado la salud, le quito a su mujer y le revuelvo contra él. No va a hacer más que blasfemar ahora en la misma presencia del Señor, porque ese era el fin que él perseguía, que se derrotara, que se rompiera, y que en la misma presencia del Señor él blasfemara su nombre. Pero Dios sabía que dentro de Job había una buena actitud. Había un hombre que no tenía su confianza en las cualidades ni en las dones que él recibía, ni en el apoyo de nadie. Él sabía en quién había creído. Por eso dijo, yo aunque estoy en el polvo, y del polvo de la tierra me he de levantar, porque mi Redentor vive. Oye el nombre del Señor. Y saben, por eso apostó Dios por Job, no por las cualidades. No se enfrentó al diablo echándole el pulso y el reto
teniendo a Moisés, teniendo a David, teniendo a Salomón, teniendo a Elías? ¿Por qué no se enfrentó con ellos al diablo fácil? Utilizó este otro paladín porque veía que en él no era un hombre de cualidades que se dejaba llevar por ellas, sino por esa actitud.